Bienvenidas y bienvenidos al segundo video. Continuamos con 3.2, que es una prueba de tautología. Si queremos probar si una fórmula es tautológica, tenemos que asumir que no lo es. Y para ello le asignamos un valor en el árbol en su primer paso, que sería el valor que haría que no sea tautológica, es decir, falso. Muy bien, entonces asumiendo que la fórmula es falsa, hay que empezar a deducir valores según las reglas. Esta falsedad se aplica a una fórmula cuantificada, pero no directamente, porque esta forma, finalmente lógica, es una condicional. ¿Sí? Siempre tienen que darse cuenta cuál es el operador principal o cuantificador principal en el caso de fórmulas cuantificadas, para poder ver a qué regla aplicar, ¿no? Y aquí tenemos que aplicar la regla de la falsa condicional. Entonces, falsa condicional me da dos pasos siguientes que serían verdadero antecedente, falso consecuente. Entonces, ahora sí, nos quedamos con una fórmula cuantificada verdadera y la negación de una fórmula particular, es decir, cuantificada también, falsa. Y ponemos además el check que nos indica que ya operamos la primera fórmula. A continuación, operemos la falsedad de la negación porque eso es un desarrollo lineal y tiene prioridad ese tipo de desarrollos, ¿no? Falsa negación se convierte en verdadera en la fórmula sin la negación. Y nuevamente ponemos un check. Listo. Ahora tenemos las fórmulas 2 y 4. La fórmula 2 demandaba la aplicación verdadero universal de la regla 13. El verdadero particular más bien, veamos, verdadero particular demanda la aplicación de la regla 12. Y por lo tanto, tiene que operarse primero. 11 y 12 siempre antes que 13 y 14. Y entonces vamos acá. Regla 12, la copiamos para poder verla. Y vemos que aquí también hay una restricción. Cuando vamos a operar un verdadero existencial, un verdadero particular, y vamos a hacer que se vaya el cuantificador con su variable, vamos a hacer el cambio dentro de la fórmula cuantificada por cada aparición de la variable por una constante nueva en la rama, es decir, una constante marcada, ¿sí? Veamos si apareció alguna constante. Hasta este momento no, así que la que voy a introducir va a ser la A. Entonces copio la fórmula, se va el existencial, me queda verdadera la fórmula, y cada x la reemplazo por una nueva constante en la rama, es decir, por A en este caso. Y además tengo que colocar que aquí hemos hecho una marca en A, ¿sí? Una constante marcada A, una nueva constante. Listo. Dato importante que también puede hacer que se entienda un poco más el material si no se entendió. La razón por la que podemos deducir del verdadero particular una afirmación, ya no para una variable, sino para una constante en particular, es que estamos asumiendo que los dominios no son vacíos. Y por lo tanto, podemos asumir que si existe algún objeto que cumple esta propiedad, según lo que nos dice esto, verdadero existencial, verdadero particular, digo, entonces lo único que estamos haciendo es asignándole un nombre, es decir, una constante, a ese objeto que sabemos que existe. Es solo eso. Listo. Ahora, el paso 6 sería aplicar, además a las 11 y 12 también se les pone check, ¿no? Y luego tengo una verdadera conjunción que también se opera con un check porque es una deducción lineal. 6 y 7, verdadero el primer conjuntivo y el segundo también verdadero, ¿sí? Verdadero f de A y verdadera la negación de esta disyunción. Listo, con verdadero f de A tenemos ya una fórmula atómica que marcar y vemos más bien que la verdadera negación demanda una aplicación de una deducción también. Verdadera negación se convierte en falsa la fórmula sin la negación. Y además tenemos que falsa la disyunción, también la podemos operar linealmente, así que lo hacemos al toque, con los pasos 9 y 10, que sería falso y falso ambos disyuntos, falso G de A y falso H de A. Listo. Y tenemos nuevas fórmulas atómicas para poder evaluar si es que van a cerrar o no nuestras ramas más adelante. Ahora nos queda solamente por operar. Vean lo importante que es marcar con check todas las fórmulas moleculares ya desarrolladas. Tenemos solamente esta.
Ya que es un verdadero universal, se le aplica la regla 13 para eliminar el universal con la variable. Y tenemos que decidir si introducir una nueva constante o si utilizar una que ya aparece. Y en este caso, para ver si se genera una contradicción, igual que en el caso de 3.1, vamos a elegir la que ya existe, es decir, A. Por lo tanto, en nuestro paso 11, vamos a poner la misma fórmula, pero con la constante A. Recordemos que además esta deducción, la aplicación de la regla 13 a la fórmula número 2, no demanda poner un check, porque podría aplicarse más de una vez, si es que hubieran más objetos en el dominio. Y tenemos que además era verdadero, ¿no? Muy bien, nunca nos olvidemos de poner el valor. Verdadero. Y ahora sí, operemos a esta fórmula. Verdadera la condicional es una fórmula que va a bifurcar y vamos a tener los pasos 12 y 13. Como es verdadera la condicional, sabemos que es antecedente falso o consecuente verdadero. Tenemos un antecedente que es f de a y un consecuente que es una disyunción entre g de a y h de a. Listo. Falso f de a con el verdadero f de a del paso 6 se van a contradecir y por lo tanto aquí tengo que poner un símbolo de cierre por contradicción, la X. Por aquí ya no continuamos más en esta rama. Vayamos más bien al siguiente, al número 13. El número 13 tenemos que operarlo, es una verdadera disyunción, por lo tanto la deducción es bifurcada y tenemos pasos entonces 14 y 15. En los pasos 14 y 15 vamos a poner si es verdadera la disyunción, es verdadero un disyunto o es verdadero el otro. Entonces o es verdadero G de A o es verdadero H de A. Y como ya son fórmulas atómicas, vamos a evaluar. Falso G de A con verdadero G de A se contradicen. Así que se cierra también esta rama. Y verdadero H de A con falso H de A, 15 y 10, también se cierra. Por lo tanto, tenemos también aquí una rama cerrada. Y ya que es la última, también queda clausurado el árbol por completo. Por lo tanto, se ha mostrado como imposible que la fórmula sea falsa, ya que al asumir eso, se deducen solamente contradicciones. Por lo tanto, se rechaza que pueda ser falsa y la fórmula será entonces siempre verdadera, es decir, tautológica. Por lo tanto, nuestra respuesta será que phi es tautológica. Listo. Ahora, ya después de cerrar este video, voy a colocar las líneas de bifurcación, ¿no? Para que en el documento final queden también. Pasemos al 3.3, a la prueba de implicación. En la prueba de implicación tenemos que recordar que la hipótesis tiene que asumir que no hay implicación y para ello tendría que pasar lo siguiente. La fórmula que supuestamente debe implicar a la otra debería poder ser verdadera al mismo tiempo que la segunda, la que supuestamente está implicada, falsa. Esa combinación de valores haría que no haya implicación. Evaluemos la deducción de valores a que nos lleva en nuestro árbol según esta hipótesis. Tenemos primero verdadera una fórmula que tiene como operador principal, veamos, primer paréntesis de apertura, segundo de apertura, todavía no hay ninguno de cierre, ningún operador diádico tampoco, tercer paréntesis de apertura, primer operador diádico, pero 3 a 0 no es diferencia de 1, así que continuamos, 3 a 1, todavía no es diferencia de 1, por lo tanto tampoco el condicional será 3 a 2, ahora sí diferencia de 1, por lo tanto la conjunción es el operador principal. Tenemos verdadera conjunción. Esto demanda una operación lineal, así que podríamos operar eso. Podríamos hacer eso primero entonces. Verdadera la conjunción da lugar a verdaderos cada uno de los conjuntivos. Verdadero el primero y verdadero el segundo. Ahora, tenemos que esta fórmula es falsa negación, también es una operación lineal, vamos a operarla. Pero incluso esta es más rápido, ¿no? Verdadera la negación de LA se convierte en falso LA. Y ya tenemos una primera fórmula atómica. Listo. Como siempre tenemos la prioridad de intentar cerrar lo antes posible la fórmula, cuando tengamos ya a la vista una fórmula atómica para evaluar, operamos eso primero. Ahora sí, vamos con falsa negación, que también es lineal, y sería paso 6,
falso negación, verdadera la fórmula, sin negación, ¿sí? Y finalmente tenemos que decidir entre esta fórmula y esta, cuál operamos primero. Siempre operemos la que tiene la aplicación de las reglas 1 a 10, que no implican fórmulas cuantificadas todavía, ¿sí? Entonces, operemos esta antes que la universal, que ya implica una aplicación de la regla 3. Se bifurca porque es verdadera condicional. Tendríamos dos pasos más, 7 y 8, y sería falso el antecedente o verdadero el consecuente. El antecedente en este caso es esta fórmula negada existencial, y el consecuente es esta fórmula atómica. Por lo tanto, veamos qué pasa ya con esta primera operación. En esta primera operación nos damos cuenta que aquí verdadero LDA con el falso LDA ya se cierra. Y tenemos que marcarlo con un símbolo de cierre, que es una X roja. Listo. Y tenemos todavía por operar esta fórmula, esta de acá, esta ya lo voy a marcar. Primero la que opera con conectores. Falso la negación, esto se convierte en verdadera, mi caso sería el 9, verdadera la fórmula sin negación, verdadero el existencial o el particular con esta fórmula a la que cuantifica. Listo. Ponemos el check. Y ahora, según la prioridad en el orden de la resolución, tenemos que aplicar las reglas 11 y 12 antes que la 13 y la 14. Esta demanda la regla 13 y esta demanda más bien la regla 12. Por lo tanto, aplicamos primero la regla acá. Las reglas 11 y 12 siempre aplican check, así que vamos a poner el check. Y esto se convierte en mi paso 10, que sería... Se va el particular. Tenemos la fórmula cuantificada con el mismo valor, verdadero, verdadero, pero ya sin cuantificador. Y las X se van a reemplazar por una constante nueva que vamos a marcar. Como ya aparece A, vamos a tener que introducir una nueva, que es B. ¿Sí? Acuérdense, en esta rama tiene que introducirse, si hemos aplicado la regla 12 u 11, una constante nueva, que no haya aparecido todavía. Y tiene que no haber aparecido en la rama. La rama va desde el lugar donde se aplica la fórmula hasta el inicio. Cuando se aplica la regla hasta el inicio. ¿Sí? Como ya apareció A, reemplazamos por B y ponemos además la marca. Marca B. Listo. Y ahora tenemos la verdadera disyunción y esta operación que todavía no hemos desarrollado de la verdadera universal. En este caso, lo que les recomiendo es aplicar la regla 13 al paso 6 en todas las constantes que han aparecido en esta rama, ¿sí? Como ya no vamos a aplicar esto en esta rama porque ya está cerrada, vamos a hacer dos pasos nuevos acá, 11 y 12, donde vamos a aplicar la regla 13 a esta fórmula. La primera la vamos a utilizar con la constante A, que ya apareció en esta rama, una de las que ya apareció, y la vamos a utilizar otra vez en la otra que apareció, que es B, ¿sí? ¿Para qué? Para cerrar todas las posibilidades de contradicción que se puedan dar, ¿no? Y justamente por eso, no sé por qué le puso check, justamente por eso es que no le ponemos check nunca a esta fórmula, ¿no? Porque puede operarse varias veces. Y ahora sí tenemos estas tres fórmulas para operar. Como estas son conjunciones verdaderas, operemos eso primero. Digamos, las de 11 serían pasos 13 y 14, ambos verdaderos. Sería verdadero no FDA, verdadero no HDA, que además a su vez, ya habiendo sido operados, me dan lugar a otras operaciones lineales, que también voy a desarrollar. Serían 15 y 16, dando lugar a falso cada uno de estos, HDA y FDA. Listo. Y ya tenemos fórmulas atómicas. Vamos a marcar estas fórmulas atómicas con otros colores. El falso HDA, el falso FDA y el falso HDA. En el siguiente video voy a continuar con los últimos pasos de este ejercicio y termino con los otros de 4. Chao.